La situación conflictiva del tránsito en la República Argentina hasta fines del año pasado se registraron en nuestro país en promedio 7 muertes por día como consecuencia de accidentes de tránsito. Esto según el análisis que se desprende de los datos aportados por la Dirección Nacional del Observatorio Vial. Cabe recordar que, según la Asociación Civil Luchemos por la Vida, en 2019 habían muerto unas 20 personas por día a raíz de la misma causa. Así se infiere que la pandemia redujo a más de la mitad las muertes por accidentes de tránsito en el país, concluyó la analista Melissa Murialdo en su informe Víctimas de Accidentes de Tránsito en Pandemia. Vamos a hablar con un especialista, un abogado, el doctor Horacio Bota Bernaus. Hace mucho tiempo que Horacio se dedica a este tema, lucha y trabaja continuamente con una pandemia, ¿no?, que tenemos hace tantos años en la Argentina. Hola doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, Horacio. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, si bien llaman la atención las cifras de la baja siniestralidad que tuvo el año pasado, lógicamente tiene que ver con la pandemia. Pero igualmente son números que siguen alertando, doctor, ¿no? Sí, porque nosotros en varios meses iniciales de la pandemia, la reducción de lo que era el movimiento de vehículos medidos, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba por el sistema de peajes, llegaba al 85%, es decir, de cada 100 vehículos que circulaban en 2019, solo 15 lo estaban haciendo en los primeros meses de pandemia. Por lo cual, hablar que con esa disminución de la circulación de vehículos y del 85% solo se han bajado un 50, un 55%, nos está planteando que toda disminución de muerte es bueno, pero proporcionalmente no ha pasado lo mismo, y eso llevó que también en los primeros meses de pandemia empezáramos a mirar con detenimiento cómo se estaba comportando esa pequeña porción de vehículos que estaban circulando, y nos empezamos a encontrar con un aumento en las condiciones de riesgo de circulación que se estaban observando. Empezamos a ver, por ejemplo, con el tema de los delivery, los servicios que llevaban los alimentos o los productos a las casas, a las viviendas, había poco apego al riesgo. Veíamos una imagen que era muy común, un motociclista que llevaba el barbijo pero que no llevaba casco. Esto fue una cosa que nos fue en cierta manera marcando que no estábamos teniendo una reducción proporcional a la baja del riesgo. Es decir, uno siempre debe medir la disminución de los datos de siniestralidad en función de una variable objetiva, y la variable objetiva es: si circula menos del 85% de los vehículos y solo se reduce el 50% de la siniestralidad o la mortalidad, es que algo está pasando porque no hay una proporcionalidad. Y eso fue lo que empezó a preocuparnos y lo que nos llevó a alertar de que en estos tiempos de pandemia poco se había hablado de seguridad vial, y creo que eso era un desafío que no estamos aún hoy resolviendo. Es decir, hemos puesto la pandemia del COVID-19 como el gran problema sanitario, y hoy, después de 2 meses de cierta normalidad que no es lo que estaba pasando en el 2019, ya las variables y los datos empiezan a preocuparnos de nuevo, porque estamos llegando a índices bastante parecidos a los que teníamos pre-pandemia COVID. Claro. Y eso creo que es un tema que hay que empezar a mirarlo cuanto antes, ¿no? O sea que las buenas prácticas al volante en esta nueva normalidad no han sido de lo mejor. No. Yo creo que hay 2 cuestiones que han influido. Primero, la sensación. Nosotros manejamos mucho en seguridad vial el tema de que, por ejemplo, cuando un conductor sube a una autovía o una autopista, genera como un relajamiento, es decir, estoy en un lugar más seguro, y eso hace que corramos nuestro margen de seguridad, es decir, que admitamos casi inconscientemente que podemos correr mayores riesgos. Yo siempre suelo contar, cuando estamos en una charla, el famoso tema: vieja, cebame unos mates porque subimos a la autopista.
o no te hagas problema, estoy cansado, pero por autopista llego antes, voy a llegar rápido. Entonces, eso que me imagino que mucha gente será una frase que ha escuchado alguna vez, nos está planteando que siento que la autopista me permite relajar ciertas conductas de prevención, de asumir mayor cantidad de riesgos, y eso hace que sea, en términos de seguridad vial, sean conductas muy peligrosas. Creo que eso pasó en pandemia, como aquellos que sí circulaban sentían que había mucho menos tránsito, que había mucho menos riesgos, que los vehículos eran menos, se animaba a asumir riesgos que no eran los habituales, y ahí fue el primer problema. Y el segundo problema, que creo que ha sido muy fuerte en el país y que todavía persiste a pesar de algunas correcciones, es que dejó de haber controles. Es decir, yo creo que hubo la sensación de que la sociedad tenía tantos problemas que encima lo vamos a controlar en tránsito, y creo que eso también terminó de generar esta sensación de que hemos bajado la guardia en materia de conducción preventiva, y eso se paga en algún momento, y creo que es lo que estamos viendo en los datos, ¿no? Desde el mes de diciembre, fines de diciembre, en lo que va de enero, nos ha encontrado investigando siniestros viales con conductas que creíamos que ya estaban asumidas, ¿no? Es decir, mayor cantidad de ocupantes que lo que permite el vehículo, falta del uso del cinturón, conducción como si estuviéramos en unas condiciones atmosféricas normales y estamos manejando bajo una lluvia intensa. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las principales causas? Sí. ¿Perdón? Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las principales causas de los accidentes? Es que, bueno, eso quería decir, hemos vuelto a ver conductas que han influido, ya sea en la génesis del siniestro como en el agravamiento de los resultados del siniestro, conductas que es como que hemos vuelto unos pasos para atrás, ¿no? Es decir, y esto se ha traducido en accidentes. Yo hacía mucho que no veía 3 o 4 muertos en un solo siniestro con un solo vehículo que no chocó con nada, sino simplemente se fue a la banquina. Esto hacía un tiempo que no estaba pasando. Hemos visto conductores a través de las cámaras a velocidades elevadísimas, con mucha lluvia y que termina en un siniestro gravísimo. Es decir, hemos retrocedido en la génesis de los siniestros, y realmente yo lo apunto, lo vinculo a esto, ¿no? Nos hemos desacostumbrado a las conductas seguras que tanto nos había costado generar en la sociedad. Y creo que eso también lo decíamos previo a las vacaciones, ¿no? Cuando uno deja un vehículo mucho tiempo parado, los vehículos, cuando los volvemos a poner en marcha, suelen tener habitualmente problemas, y aconsejamos previo a las vacaciones que antes de salir en un viaje importante quisiéramos revisar el auto, porque mucha gente durante largos meses no puso en marcha el vehículo. Y si eso es un problema, imaginemos un conductor que ha estado 8 meses sin manejar, o ha estado 8 meses sin manejar más de 10 minutos o 15 minutos por día, y de pronto empieza un viaje de 8 o 10 horas, realmente es una situación que hay que advertir, que hay que hablarla. El gran problema para mí hoy de la seguridad vial que estamos atrapados en la lucha, en la noticia del COVID, que está muy bien, no hay una queja en contra de eso, pero no estamos recordando de visibilizar el problema de la seguridad vial, sobre todo cuando la gente ha empezado a movilizarse tratando de volver a una cierta normalidad en lo que significa la movilidad, ¿no? Doctor, ¿en cuánto protege la ley a las víctimas de accidentes de tránsito? Mire, yo creo que tenemos una ley que siempre es perfectible. Las leyes siempre deben reflejar un momento histórico y un momento y un lugar geográfico. Yo creo que, si bien creo que hay que repensar algunas cuestiones, si estamos refiriendo qué es lo que habría que modificar, que me parece el aporte más importante. Creo que uno de los grandes problemas de las víctimas del tránsito es la demora en resolver las causas penales. Tal vez desde mi experiencia profesional pueda decir que las víctimas, digamos, aquellos que han perdido un ser querido en un accidente, una de las cosas que más dificulta empezar
el luto y poder volver a cierta vida normal, es que no se resuelva la situación que significó la pérdida de ese ser querido. Yo siempre les suelo decir a las víctimas que lo que deberíamos luchar básicamente es para que en un tiempo muy razonable, que no pueden ser 3, 4, 5 años, las víctimas puedan saber qué pasó, puedan saber si en definitiva el error o la conducta peligrosa la hizo quien terminó matando a su ser querido, o también a veces aceptar que la maniobra peligrosa la hizo la víctima. Y eso, cuando las víctimas indirectas terminan conociendo qué es lo que realmente pasó, les permite asumir esta realidad que significa seguir sin este ser querido. Me parece que ese es el tema más importante que habría que pensar, un proceso más ágil, más rápido y que de alguna manera le dé respuestas más rápido a la víctima. Doctor, usted lo mencionó, en época de verano, de vacaciones, y allí la gente tiene la posibilidad, usted lo mencionaba, de salir a la ruta nuevamente. ¿Hay algunos consejos, algunos tips prácticos para aquellos que nos están mirando y están por entrar en la época de receso? Sí, hay mucho. Lo primero, que además de programar el lugar, el alojamiento, programar cuál va a ser la ruta, es decir, tener en claro por dónde ir, cuáles son los lugares seguros. Hoy tenemos muy buena fuente de información que tal vez antes no teníamos, es decir, no improvisar, sobre todo cuando se trata de viajes largos, ¿no? Estamos hablando, qué sé yo, de Córdoba ir a la costa, o de una provincia del interior venir a las sierras de Córdoba. Es muy importante informarse cuál va a ser la ruta. Esa sería la primera tarea que tiene que construir. La segunda tarea es que se va de vacaciones, por lo cual no hay que plantearse un rally para llegar al lugar de destino, es decir, no, yo quiero llegar. Hoy incluso escuchaba a un periodista que se iba de vacaciones en un medio, que le preguntaban, otro colega le preguntaba, por ejemplo, ¿dónde estaría mañana a esta hora? Y el periodista le dijo, mira, según mi programa de viaje, a esa hora ya estaré en el lugar de destino. Me dio ganas de llamarle y decirle, no podés plantear eso. Claro. En un viaje vos tenés que plantear que te vas a ir adaptando de acuerdo a la ruta, a las condiciones de climatológicas o atmosféricas, que es más correcto decirlo así, a tu estado físico, porque por ahí nos levantamos un día y no estamos muy bien y no sabemos por qué. Pero es importante no plantearse metas ni horarias, pero a veces tenemos una tendencia natural, yo mañana desesperadamente quiero estar a esta hora en la playa. Y está bueno planteárselo, pero no debe ser un objetivo, sobre todo cuando tengo que manejar muchas horas. La tercera cuestión, que es muy importante, jamás terminar una jornada laboral e inmediatamente iniciar un viaje de vacaciones, porque venimos con un ritmo, con una ansiedad, con una angustia, con una dinámica que es incompatible con un viaje en donde tenemos que mantener la tranquilidad, la plena concentración, las buenas condiciones psicofísicas. Entonces yo siempre aconsejo terminar la jornada, dejar pasar esa noche e iniciar el viaje al día siguiente. Y la tercera, que es tal vez rompo tal vez muchas costumbres, que es evitar la conducción nocturna. La conducción nocturna es un problema que desde seguridad vial consideramos muy peligroso. Simplemente puedo dar un dato para orientar por qué es tan peligroso para la seguridad vial conducir de noche. Y tiene que ver, al revés de lo que todo el mundo puede estar pensando, nada más ni nada menos con la visibilidad. Yo en un día como hoy, una jornada con sol, yo puedo ver hasta 20 kilómetros en 360 grados. Y cuando yo viajo de noche, mi visión se limita a la distancia que alumbren mis luces delanteras, que serán las luces bajas 40, 50, 60 metros, y las luces altas no superarán los 100, 120 metros. Pero esos 100 o 120 metros, que en términos de velocidad, imaginemos un auto a 110, 120 kilómetros, esos 100 o 110 metros solo serán en dirección hacia adelante y no más allá que una pequeña porción de la banquina. El problema es que si yo tengo un animal suelto sobre la banquina que de pronto decide cruzar la ruta, yo lo voy a percibir cuando entre en mi haz de luz, y eso genera un riesgo y una posibilidad de siniestro con pocas esperanzas de poder evitarlo. Entonces, esto me parece que es clave, estos consejos que parecen muy simples, muy elementales,
son los que pedimos como básicos para iniciar un viaje, y además con un quinto, además de muchos otros, pero quiero que nos quedemos porque si no es cuando me ponen varios consejos en una sola señal. Yo tengo una capacidad para ver y entender. Si yo doy demasiadas instrucciones es probable que me olvide la mitad, pero hay un quinto que es muy importante, que venimos peleando mucho, sobre todo a nivel del transporte de carga, que es respetar tiempos de distancia y descanso. Esto es clave y que iba ligado al primero, es decir, no condicionar nuestro viaje a tiempos, a horarios. Y uno puede aconsejar que aquella persona que no está acostumbrada a manejar muchos kilómetros durante mucho tiempo, durante todo el año, una reglita que es muy útil, muy práctica, dice que no se puede conducir más de 2 horas o 200 kilómetros en forma continua sin luego iniciar un descanso. Es decir, yo manejo o 2 horas o junto 200 kilómetros sin detención, y a partir de lo que ocurra primero, yo detenerme 15 o 20 minutos, que es lo mínimo que debe hacerse en esa detención. Y en esos 15 minutos vamos a sintetizar todos los otros consejos. En esos 15 o 20 minutos voy a usar el celular, voy a fumar si tengo ese hábito, voy a tomar los mates que no te dejo tomar mientras conduces, voy a ir al baño, voy a caminar, voy a estirar las piernas, voy a distraerme, y a partir de estos consejos, que es acciones, estoy trabajando sobre los otros riesgos. Sí, ¿no? Totalmente. Allí está la clave. Doctor, agradecerle como siempre. ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Cómo hace la gente para contactarse con usted, doctor? Bueno, en muchas formas. Normalmente con mi apellido pueden googlear y encontrar muchas notas o muchos consejos que les puedan servir. Y si no, una página BBFA, que es B larga FA, Seguridad Vial, y con eso pueden acceder a mucho material que siempre estamos dispuestos a compartir, ¿no? La seguridad vial es como el tránsito, ¿no? Es una construcción social en donde cada uno puede aportar un poquito para que todos estemos más seguros. El doctor Horacio Bota Bernau, muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Un saludo afectuoso y a toda su audiencia. Gracias.